Se trata de conversar sobre recuerdos, memorias, aquello que queramos compartir, imágenes, ideas previas al 2 de octubre, durante el 2 de octubre y después del 2 de octubre de 1968, hoy en un día tan simbólico, en un día histórico para nosotros como tlatelolcas. Por eso pusimos por título a esta conversación Tlatelolco 1968, la visión de los vecinos. Sabemos que hay muchísimos ensayos. Recientemente supimos que hay, al menos en un recuento que hicimos recientemente, hay más de 60 libros sobre Tlatelolco. Puede ser que haya, a lo mejor a estas alturas, entre 80 y 100 libros escritos sobre 2 de octubre de 1968 y todo el movimiento estudiantil de ese año. Y hay muchísima literatura de varias características. Yo mencionaría dos en particular, así como para dar contexto. Hay literatura más de carácter sociológico, politológico, antropológico, sobre tratando de comprender los hechos de ese año a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local para nosotros en Tlatelolco. Y también hay literatura, digamos, de escritos que hacen una especie como de reconstrucción, de pronto con personajes ficticios. Hay narrativa como la de Luis González de Alba, que es una narrativa casi desde primera persona, cómo lo vivió un líder del movimiento. Y hay otros libros que tratan de hacer un rescate pues de la memoria histórica de ese año y los sucesos de 1968. Entonces, nosotros hemos platicado ya en varias ocasiones. Recuerdo hace 3 años cuando hicimos un primer encuentro en el Antonio Caso de testimonios, y cada quien traía sus pequeñas memorias escritas y demás. Platicábamos que hay poco escrito sobre la visión de los vecinos, ¿sale? Eso es un dato que se puede constatar si uno revisa la literatura sobre este tema. Así es que por eso la pertinencia y la oportunidad de dialogar, de conversar desde la visión de los vecinos, desde la perspectiva de quienes estuvimos ahí, de niños, de jóvenes, y que podemos compartir algunas imágenes, alguna retrospectiva, alguna memoria personal y colectiva de ese año. Entonces, yo tengo por ahí preparados unas fotografías, muy poquitas, que van a ser fotografías que van a generar una conversación, pero me gustaría que ustedes empezaran. Yo estaré como moderador y al final, con mucho gusto, tengo 3 fotografías que generan memoria y se las voy a compartir en un momento, pero sí me gustaría que ustedes empezaran. Así es que está abierto el micrófono para quien quiera comenzar. Luis, ¿te animas? Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo, bueno, la cuestión es que yo no tengo un testimonio directo del 68 porque yo estaba muy chaval cuando eso sucedió. Yo tenía 7 años. Entonces, mi recuerdo más, el único que tengo es cuando mi mamá nos mandaba a la panadería a comprar pan. Todos los días salíamos al pan. Y entonces yo vivía en el Mariano Escobedo, en la segunda sección. Y bueno, íbamos al pan, era un expendio, se llamaba Acapulco, que estaba en el edificio Juárez, en su parte norte, ahí en la esquina de la parte norte.
Y bueno, cuando llegamos, mi hermano Nacho y yo, que íbamos siempre, nos acompañábamos para ir al PAN, pues lo único que vimos que sobre el Lerdo estaba cercado, estaba una valla de policías, de granaderos, y es todo lo que recuerdo. Ya de ahí no, y he hecho memoria, de hecho he preguntado a compañeros del colegio de ese entonces, y lo único que recordamos es que nos sacaron, yo iba en la mañana, en el turno matutino de la escuela Vicenta Trujillo, también en la segunda sección, y pues, concordamos los compañeros en que lo único que fue que nos sacaron temprano. Como a las 11, 12, no sé, como a las 10 nos sacaron de clases, decían que ese día iba a haber una manifestación de estudiantes y hasta ahí. Es todo mi testimonio, diríamos, de esa fecha. Sin embargo, bueno, como Tlatelolca, como vecino, pues siempre familias, amigos, conocidos, en fin, siempre cuando yo les decía que vivía en Tlatelolco, pues inmediatamente la pregunta era, ¿y cómo era lo del 68? ¿Cómo? Entonces, bueno, a partir de ahí me fui interesando en esa cuestión, en conocer, recabar información, y ya mi experiencia más personal, diríamos, es mi búsqueda de información, de ir creando, eh, según yo, hay listas hay unas líneas de investigación que no se han tomado y que parte precisamente de conocer la historia de Tlatelolco. O sea, ¿por qué la Boca 7 tomó tal protagonismo? Pues, tiene una razón de ser. Tiene ahí me dices, Juan Carlos, cuando tenga el tiempo. Yo te digo más adelantito, cuando ya te quede un minuto, te aviso, Dale, ¿sale? hecho, gracias. Entonces, tiene una razón de ser. Insisto, yo en mis investigaciones que he realizado, encuentro en que Tlatelolco fue un proyecto de habitación popular y como tal se incrustó el proyecto, en el proyecto se incrustó el Politécnico, porque en ese entonces el Politécnico era una instancia educativa en el que tenían acceso a esa instancia, a ese nivel superior, tenían acceso las clases más populares. Contrario a que en ese momento la universidad pues era un poquito más elitista, ¿no? Lo vemos incluso en las películas de la época con los personajes estos de Angélica María, Enrique Guzmán, que en varias películas en que protagonizan ser estudiantes, eran estudiantes de la universidad y pues a ojos ahora pues eran fifís, ¿no? Puro fifí, ¿no? Y al contrario del estudiante del Politécnico, que era más popular, que venían de la provincia, muchos venían de la provincia, y aquí crearon incluso un fenómeno que se creó en esa época, fue la de las casas de estudiantes. Y todas esas casas de estudiantes, pues bueno, precisamente la Boca 7, a partir de su inauguración en 1964, se convirtió en un colegio de bastante batalla, bastante de mucha actividad estudiantil, de tal manera que cuando llega el 68, pues todos esos estudiantes ya estaban fogueados en la lucha. Por eso toma tal protagonismo la Boca 7. Y bueno, al tener ahí, y bueno, quiero también comentar, cuando se creó Tlatelolco, la idea era ir regenerando urbanizando, y esas personas que poblaban en ese entonces los barrios, eh, eh, se iban a ir recorporando a la unidad. Eso sucedió nada más en la primera sección. Pero cuando Pani hizo su estudio de la zona,
encontró que en esa zona había mucho artesano, mucho hijo de ferrocarrilero, mucha población que pues era marginada, ¿no? Cuando hablamos de tugurios, regularmente hablamos de gente de la vivienda, pero en realidad era una zona muy marginada en donde la población pues no tenía acceso a nada, eran los olvidados, así como lo retrató magistralmente Luis Buñuel, en todos los aspectos. Y entonces, precisamente el Politécnico fue la posibilidad de que toda esa población alrededor de Tlatelolco pudiera tener acceso a esa educación. Entonces, bueno, de ahí se pregunta, bueno, ahí se responde uno la pregunta por qué Tlatelolco se volvió centro de este movimiento, pues porque los muchachos de la Boca 7 eran unos muchachos combativos y resistieron. No nada más fue el 2 de octubre, como muchas veces se cree. Hubo muchas incursiones militares en Tlatelolco en julio, en agosto, justo cuando el ejército entró a CU, también entró a la Boca 7, solo que, bueno, CU en ese momento pues era algo el que el ejército ocupara la universidad, pues fue algo grande, pues, impresionante, y siempre ha opacado esta cuestión de que en la Boca 7 también fue ocupada, y incluso hubo muertos, ahí sí hubo muertos. Fue una noche terrible, hemos sabido últimamente por los testimonios de estudiantes politécnicos de la época, y bueno. Un minuto, Luis. Sí, y esa es la parte que he querido ir rescatando yo particularmente y ir difundiendo precisamente y que no queden en el olvido ese tipo pues estas historias de lucha. Entonces, bueno, esa es parte de mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Quiero compartir con ustedes esta imagen, ahorita que hablas de... Es una de las imágenes que para mi gusto son muy significativas, muy simbólicas. A ver si se alcanza a apreciar ahí sí se ve. la imagen. No, yo desconozco quién tomó esta fotografía, pero hay cosas muy interesantes. Nada más lo hago como comentario en alusión al tema que ahora particularmente tocas, Luis, sobre la vocacional 7. Es una imagen que seguramente que no es del 2 de octubre, es de los días previos, porque recuerden que la vocacional estaba en huelga, como las escuelas que se unieron y que formaron parte del Consejo Nacional de Huelga. Pues todas estas escuelas, algunos dicen que eran cerca de 80 escuelas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, aunque también hubo pronunciamientos de otras universidades de diferentes partes del país, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Querétaro, en fin, hubo varias universidades que se pronunciaron contra la represión en ese año. Y es interesante ver esta imagen porque se puede observar a estos jóvenes estudiantes que parecen como de secundaria. O sea, eran seguramente estos que se ven aquí en la imagen, eran estudiantes de primer año en la vocacional, a los 15, 16 años aproximadamente, y están en posición de defensa de su plantel, ¿verdad? Es un tema interesante que podemos apreciar aquí en esta imagen. Las sillas, los mesabancos como barricada para defenderse, y ya está aquí la fuerza pública, los granaderos, listos. Aquí se puede apreciar del lado izquierdo cómo un granadero ya está tomando una de sus granadas, ya se está preparando con una de sus granadas para pues activarla. Esta es una imagen de Tlatelolco de 1968 y no es exactamente el 2 de octubre, sino en días previos,
durante la toma de las instalaciones, que se declaró en huelga, y en un acto en donde la fuerza pública está a punto de tomar las instalaciones. Hay una refriega, hay una lucha entre estudiantes y fuerza pública. Adelante, Cuauhtémoc. Cierro aquí la imagen. Adelante. También nos acompaña Miriam Cepeda, profesora Miriam de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Querétaro, socióloga. Bienvenida, Miriam, a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todas. Muchas felicidades por poder compartir estas experiencias. Gracias. Buenos días. Gracias. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Cuauhtémoc. Bueno, yo quería hablar después que tú, pero está bien. Dentro de la lista de libros que mencionabas, Luis, hay que añadir este que ahorita tengo en la mano, que es de reciente creación. De hecho, mañana se hace la presentación oficial en la zona de Los Pinos, ahora que es Centro Cultural, y que se titula 1968, Estudiantes Politécnicos en Lucha. Este libro fue coordinado, es el colectivo Memoria en Movimiento, y su promotor más importante es Felipe Galván. Felipe Galván, además de ser un excelente dramaturgo, probablemente el más importante de nuestros dramaturgos vivos en este momento, tiene la peculiaridad de haber sido en el 68 uno de los tres representantes de la Vocacional 7 ante el Consejo Nacional de Huelga. Entonces, él justamente, ahorita que Luis recordaba que no solamente fue el 2 de octubre, que hubo otros episodios de importancia, él escribió otro libro que se llama La noche, una obra de teatro más bien, La noche en que no fuimos héroes. Y esa obra que estrenamos en las puertas del Teatro Isabela Corona, que entonces era el auditorio de la Vocacional 7, la estrenamos hace 3 años. Y digo la estrenamos porque como vecinos, la coordinadora de Residencia Tlatelolco estuvo participando y apoyando este esfuerzo, y lo hicimos en esa ocasión que se cumplieron los 50 años de esa masacre, porque fue efectivamente una masacre de menores proporciones en términos numéricos, pero no menos importante en cuanto a su significado. Y además que fue un evento que prácticamente pasó desapercibido para los medios, que al día siguiente, hasta el 19, de lo que se hablaba en todos los medios era de la ocupación militar de la ciudad universitaria, porque el 18 en la noche es cuando entró el ejército a Ciudad Universitaria. Y pues nadie se le ocurrió ver si había habido alguna otra situación esa misma noche en otras partes de la ciudad. Hay que recordar que el ejército ya se había posesionado en días previos y en medio de, pues no sería exagerado decir a sangre y fuego, de Zacatenco y del casco de Santo Tomás, que fueron heroicamente defendidos por los estudiantes del Politécnico, pero que bueno, piedras y bombas Molotov no son suficientes contra granadas, fusiles, bayonetas. Y cuando digo fusiles, no solamente me refiero al fusil
con la bayoneta, sino a que el ejército, que fue quien ocupó estas instalaciones, pues lo hizo con tácticas militares y con armas de fuego. No eran solo las granadas lacrimógenas. Entonces, pues, esta etapa del 18 de septiembre en Tlatelolco, o esa noche del 18 de septiembre, fue particularmente cruenta. Me contaba un vecino del Aguascalientes hace un par de años que él se dio cuenta de que estaban disparando y junto con otros vecinos salieron a gritar, ahí a protestar, pero pues fueron replegados y no pudieron hacer nada más que escuchar los gritos de dolor de los muchachos que estaban siendo acribillados dentro de las instalaciones de la Vocacional 7. Ahora, efectivamente, como anotaba Juan Carlos hace un momento, eh, dentro de lo mucho que se ha escrito en relación al 68, hay un capítulo pendiente que no se ha casi mencionado o al que se le han dedicado solamente breves líneas, que es la participación de la comunidad de Tlatelolco en el movimiento. A diferencia de otras escuelas, por ejemplo, la ciudad universitaria, pues bueno, es un enclave en sí mismo. Zacatenco, el casco de Santo Tomás son enclaves educativos en sí mismos que no, aunque formen parte geográficamente de alguna colonia, no se identifican con la colonia, son Zacatenco, el casco y CEU, y la mayoría de las escuelas tienen un poco esas características, las escuelas superiores sobre todo, pero en el caso de la vocacional 7 y de la prevocacional 4, quiero añadir que en el caso de Tlatelolco, el movimiento abarcó desde los adolescentes de 12 años, 13 años que estaban en la prevocacional 4. La prevocacional 4 tenía sus instalaciones en lo que en este momento es la Clínica 27 del IMSS, y la vocacional 7 tenía sus instalaciones en lo que fue después la Clínica 27, que luego fue destruida inexplicablemente, y que esto fue antes del 18, y que ahorita está su espacio ocupado por un centro de atención temporal COVID. Y lo único que queda de ese muy bello edificio es el auditorio, que hoy se llama Teatro Isabela Corona. Entonces, otro factor que, además de lo que mencionaba Luis de la composición social de Ok, Tlatelolco, un minuto para eh, concluir. ajá, bueno, ya Gracias. la otra intervención, además de eso, es que muchos de los muchachos que acudían a las dos escuelas, a la prevocacional 4 y a la vocacional 7, pues también eran vecinos de Tlatelolco. Entonces había muchas vías comunicantes entre esas dos escuelas y la comunidad. Bueno, aquí paramos esta primera intervención. Bien, bien, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos de este primer bloque de 40 minutos. La liga que tenemos es una liga continua. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permiten bloques de 40 minutos y les pido por favor a todos los participantes de esta sesión que 3 minutos después de que se suspenda y que nos corten la sesión, que podría ser aproximadamente a las 11:40 más o menos, se corta automáticamente la sesión, nos volvamos a conectar 3 minutos después. Vamos a tomar estos 3 minutos después como un pequeño receso y nos volvemos a conectar para tener otro bloque entonces de 40 minutos, por favor. Bien, yo quiero compartir con ustedes en mi turno y si es que
Mine, Salvador o Miriam quieren participar, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de mi participación? De momento vamos bien. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Cuauhtémoc, para Luis también, que han estudiado estos sucesos previos y esta parte pues, de represión que sufrieron los estudiantes de la Boca 7 antes del 2 de octubre. ¿A qué se deberá que si hubo muertos? Yo, la verdad, apenas me enteré hace poco, precisamente al retomar una nota que apareció en la jornada, donde aparece este dramaturgo que comenta Cuauhtémoc, Felipe, que da a conocer esos hechos. Yo no los conocía en particular, y me pregunto por qué no el movimiento estudiantil hizo una fuerte protesta por esas muertes. Seguramente las familias de los estudiantes caídos ese 18-19 de septiembre en la Boca 7, pues tuvieron forma de acudir al pleno, a la asamblea del Consejo Nacional de Huelga para denunciar estos hechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está registrado? ¿Por qué no lo tenemos ni siquiera como una protesta? Pasaron muchos años para dar a conocer estos hechos. Lo dejo como pregunta, a ver si lo pueden retomar en la siguiente ronda, Luis y Cuauhtémoc. ¿Sí? Porfa. Les quiero compartir esta otra imagen. A ver, aquí está. Hace un momento ponía esta imagen de los granaderos en este intento por tomar las instalaciones de los estudiantes de la vocacional 7. A ver, permítanme un momentito, porque se me movió aquí la imagen. Bueno, ahí se alcanza a ver, pero ahorita nada más lo que quiero es que esté en grande. Ok. Quiero mencionar ahí dos cosas. Corre mi tiempo y a lo mejor se agota ahorita en 6 minutos. Se suspende la sesión del bloque de 40 minutos. Pero quiero comentar con ustedes, compartir con ustedes que esta imagen me genera también otras imágenes. Nosotros de niños, yo tenía 6 años, en 1968, de niños sí llegamos a visitar la pista, creo que era de dimensiones de tamaño olímpica, porque había una pista y había un campo a un lado del teatro de la propia vocacional, que como bien dice Cuauhtémoc, hoy es el Teatro Isabela Corona. Llegábamos a visitar y veíamos que los estudiantes practicaban algunos deportes. Eso nosotros lo vimos, eso me recuerda a estas imágenes. Hacían actividades deportivas sobre todo los sábados. Nosotros llegamos a observar también a muchos estudiantes que acudían a la vocacional 7 en sus recorridos por la Plaza de las Tres Culturas, así como muy deprisa los estudiantes para asistir a sus clases. Son algunas de las remembranzas. Y otra que no es directamente mía, pero que sí platican compañeros de la primaria Nicolás Rangel. A mí me tocó estar en la Nicolás Rangel y luego en la secundaria 16. Lo que platican algunos amigos es que cuando después del 2 de octubre ya estaban ocupadas estas instalaciones por la fuerza pública, específicamente policías y granaderos estaban ahí resguardando las instalaciones. Algunos amigos se metían como en plan de hacer travesuras por ahí, se metían a la vocacional y los policías los correteaban. Era algo que platicaban nuestros amigos de manera cotidiana, como si fuera un juego para ellos, como niños, y que bueno, pues ahí es algo que quería compartir y que me representa esta imagen. También
déjenme mostrarles una imagen más que también me genera pues una memoria de 1968. Esta fotografía, seguramente tomada de algún periodista, nos muestra a soldados, pero ya en acción, como si se tratara de una guerra. Están apostados ahí a un costado del Jardín de Santiago, el 2 de octubre, con armas prácticamente en posición de batalla. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿por qué tanto despliegue? Hubo incluso ocupación de la plaza con tanquetas, la Plaza de las Tres Culturas. Este despliegue militar, como si se tratara de una guerra, y nosotros sabemos que en una guerra, y creo que hasta eso está establecido en convenios internacionales, cuando hay una guerra es porque hay dos fuerzas militares. Nosotros supimos del poderío de las armas utilizadas y pues nosotros alcanzamos a apreciar de niños y de jóvenes que hubo un uso no solamente represivo, sino totalmente criminal. Esto fue un genocidio en el uso de este armamento que podemos ver aquí. Por otra parte, pues nada más rememorar lo que también describo en mi libro, Tlatelolco es más que un minuto de silencio, cómo al día siguiente, 3 de octubre, 4 de octubre, y el tiempo que estuvo ocupado Tlatelolco por el ejército mexicano, se hacían los cambios de guardia aproximadamente cada 24 horas, o quizá 48, no lo recuerdo, pero entraban camiones al estacionamiento, que es, particularmente el que está entre la iglesia de Santiago y el edificio Chihuahua. Entraban los camiones con soldados, llegaban soldados a hacer el cambio de guardia, y los soldados que estaban apostados en diferentes puntos. Recuerdo muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Jardín de Santiago, el edificio Chihuahua, por supuesto, los edificios 2 de abril y 15 de septiembre, permanentemente, obviamente la Vocacional 7, permanentemente ocupados durante esos días. Creo que a reserva de su mejor información y de su mejor opinión, me parece que el ejército se retira un día antes del 12 de octubre, cuando ya se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero para nosotros de niños, para nosotros fueron como meses de ocupación, pero ya la realidad, ya viendo los datos específicos, fueron aproximadamente 2 semanas de ocupación, estado de sitio, Tlatelolco como zona de guerra, como si se tratara de una verdadera guerra entre fuerzas militares. Ya estamos nuevamente en el segundo bloque de este conversatorio sobre Tlatelolco 1968, la visión de los vecinos. Vamos a esperar unos minutitos a que se reconecten nuestros invitados, nuestros participantes. Ya está por aquí Salvador, ya está por aquí, ya se incorporó Ignacio Arellano, aparte de Luis. Muchas gracias, Ignacio, que estés por aquí en esta segunda parte de esta conversación. Muchas gracias. Vamos a continuar. Yo platicaba hace un momentito y ponía las imágenes de la Boca 7, defendida por estudiantes y los granaderos en ataque, en posición de ataque para recuperar las instalaciones en huelga. Y la otra imagen de los soldados en posición de batalla, armados con armas de fuego en uno de los costados
del Jardín de Santiago. Con esa parte yo termino mi primera participación y ya tendremos oportunidad más adelante de compartir otra imagen con ustedes. Luis o Ignacio, Salvador, quien guste tomar el micrófono, adelante. Yo tomo la palabra. Adelante. Para responder a tu pregunta, porque precisamente en eso iba un poco enfocada mi exposición. Yo me preguntas que por qué no se difundió más lo de la cuestión de represión, que no nada más tuvieron, efectivamente la fecha que menciona Cuauhtémoc, que fue el 18 de noviembre, pero hubo otras, ¿no? Y de hecho de ahí, a partir de entonces empezaron a hacerse mítines en la Plaza de estas Culturas. Por eso en la última reunión del Consejo de Huelga decide que sea en Tlatelolco la manifestación del 2 de octubre. Bueno, para mí la respuesta es que Tlatelolco representaba para el gobierno en ese entonces un fracaso total a su imagen. O sea, recordemos que Tlatelolco, cuando es inaugurado, se expone al mundo como la panacea del mundo libre de los países en desarrollo, que presentaban por fin un desarrollo, surgían pues como países ya modernizándose, en contraposición. En ese entonces estábamos en Guerra Fría, en contraposición de Cuba. Cuba ya les molestaba, ya les representaba un problema de que surgieran movimientos en América Latina, y de hecho ya en esos entonces ya había movimientos urbanos, guerrilla urbana. Una de las grandes preocupaciones precisamente del gobierno era que en Tlatelolco se formara una guerrilla urbana. Y ese mismo temor persistió durante años. Lo reveló hace 5 años, lo reveló Manuel Aguilera, recordando el sismo del 85. Manuel Aguilera fue uno de los responsables de las casas, de la renovación habitacional en la Ciudad de México. Entonces, en ese entonces, en una plática que se tuvo, estaba Cuauhtémoc presente y muchos líderes de ese movimiento del 85. Él recordó reveló que una de las preocupaciones de Miguel de la Madrid es que se formara una guerrilla urbana. Exactamente, en ese momento estaba fresco la guerra, el triunfo sandinista. Bueno, sí, estaba fresco el triunfo sandinista, ¿no? Entonces, y precisamente tomó mucho auge, mucho cuestión mediática la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, justo después del terremoto en Nicaragua, que destruyó Managua. Entonces, una de las preocupaciones del gobierno, toda esa época, desde el 68, ha sido esa, que en Tlatelolco se forme una guerrilla urbana. Y en el 68, bueno, pues estaban desquiciados. Tlatelolco se les caía como imagen. No era posible, decían ellos. Recordemos que, insisto, Tlatelolco era un proyecto de habitación popular. Al momento de su inauguración, en el 64, se cambió totalmente el concepto. Ya dijeron, no, pues esto es mucho para un obrero, ¿no? Era inconcebible para ellos que un obrero habitara una vivienda de tal calidad. Hasta ahora lo vemos, ¿no? La calidad que tienen las habitaciones de Tlatelolco. Y entonces, todavía no es dilucidada perfectamente en qué momento fue, pero cuando se informa, se difunde, pues, la idea de que Tlatelolco ya no iba a ser habitación popular, sino que iba a ser vendido mediante un certificado de participación inmobiliaria. Y entonces de ahí surge la idea, surge el mito de que Tlatelolco era para las clases medias, cuando no era cierto. Si fuera, ¿qué argumento más
que si hubiera sido para las clases medias, ¿por qué la Boca 7 y no, en este momento, por qué no la Prepa 9? ¿No? Insisto, la universidad era de élite en ese entonces. Y pues no, o sea, se constata que Tlatelolco es un proyecto de habitación popular porque se incrustó ahí un centro educativo para hijos de obreros, artesanos, para las clases populares, insisto. Entonces, esa imagen se les caía en el 68. Se les cayó todo eso. No era posible, no sé si para ubicar a las personas que posteriormente vean el video, Tlatelolco, si ven ustedes, se imaginan el eje central, en el eje central, ahora eje central, antes San Juan de Letrán, justo estaban los edificios de más lujo, o están los edificios de más lujo. Alrededor estaba la Boca 7, estaba la Plaza de estas Culturas, y justo en la avenida el eje central estaban 3 torres tipo M, no sé, 3 del lado poniente y 3 del lado occidente, estaban 3 torres, o sea, que eran de lujo. Y aparte estaban toda la zona de edificios tipo K, que esos estaban considerados los edificios de más lujo. Entonces, había 3 del lado poniente y 3 del lado occidente. Hay 2 que ya se cayeron. Del lado occidente se cayeron, bueno, derrumbaron el Guerlatao y derrumbaron el Churubusco. Entonces, esos edificios que ya eran de lujo, ya esos sí fueron creados exprofeso para lujo, y hasta más para el sur está el edificio 11 del ISSSTE, pero aún así ya su adquisición era para gente de poco más recursos. Entonces, toda esa avenida estaba lleno ahora sí que de clase media. En el 68 estaban los más pudientes en ese entonces. Entonces, ¿cuál fue el enojo del gobierno? Que esa clase media que ellos estaban protegiendo desde el 64, desde que se inauguró Tlatelolco, esa clase media que el gobierno los había dado un manto, los había impulsado, esa clase media se les estaba volteando. Estaban cuestionando la política, la postura del gobierno de represión. O sea, todo el mundo sabe, o sea, todos los que hemos leído las crónicas de ese momento, saben que los vecinos de los edificios aledaños a la Boca 7, era su apoyo. ¿Cuál era? Que no se hubiera dado en otro momento, en otras partes, porque ahí en Tlatelolco fueron las primeras habitaciones, las unidades habitacionales que tenían gas natural directo a los departamentos, y boilers. Antes los boilers eran de leña, entonces, pero aquí no, aquí eran boilers a gas natural, y entonces el calentamiento de agua era súper rápido. Entonces ponían a hervir agua y se los tiraban a los granaderos, se los tiraban al ejército. Así era como uno de los principales apoyos de los habitantes de Tlatelolco. Entonces se les estaba cayendo esa imagen al gobierno. Estaban desquiciados, no sabían por qué esa respuesta de los tlatelolcas. Y insisto, el temor, por eso se ven los soldados ahí apuntando. Se ve uno, eso lo mencionaba Luis González de Alba, ¿por qué hay un soldado que está ahí en el Jardín Santiago, que está apuntando hacia arriba? Porque estaban tirando a los francotiradores. Entonces, ¿por qué metieron a los francotiradores?
pues porque querían simular una especie de combate precisamente con gente ya armada. Esa es yo la interpretación que voy a compartir, no sé si se pudiera compartir. Hay una foto para mí que es ¿cómo se llama? ¿Cómo le diríamos? Y Ya muy está el descriptiva, permiso, ya está el permiso para compartir, ¿eh? a ver, déjame, es que yo esto, hay para mí es muy representativo, no le sé, no sabía por dónde. En la parte de abajo dice compartir o share screen, ahí le das y luego Quería seleccionas la compartir imagen. de una USB, no se Ah, pero puede. la imagen la debes de tener abierta ya en tu compu. Ajá. Bueno, mientras, Y les platico, a ver si no hay otra oportunidad, otra participación, mientras yo preparo. sí, Hay una sí imagen alcanza. Ujú. que se reveló recientemente, digitalizaron, la Universidad Iberoamericana digitalizó muchas fotos que estaban principalmente del periódico Heraldo de México, que no se publicaron y que recientemente se fueron a dar, hace 3 años, dio a conocer la universidad y bueno, accediendo a sus archivos, hay imágenes en donde donde están quemando camiones alrededor, donde antes estaba el Blockbuster, por ahí, los estudiantes quemaban camiones, quemaban vehículos Grullas. particulares. Pero hay una particularmente que a mí me llama mucho la atención, que es un automóvil quemándose exactamente en el estacionamiento del edificio Chihuahua. Ah, sí, a mí me Chihuahua, tocó ver ese. Luis, a mí me tocó ver ese incendio ¿ese incendio? de ese auto, Ajá. y yo lo narro en el libro de Tlatelolco es más que un minuto de silencio, porque participó un vecino, amigo nuestro, del edificio Chiapas, en esa quema. Bueno, entonces, y recordarás que en el edificio Chihuahua había una oficina de venta de edificios Sí, de cómo departamentos, perdón. no, en el Está, extremo de la planta baja. Uh-huh. entonces, si ves esa imagen es impactante, quemándose el coche y atrás el anuncio de venta de Tlatelolco. A partir de ese momento, ya en el 68, del 64 al 68, había casi cerca del 70% de la venta de Tlatelolco, de departamentos. Había un 30% que no se había vendido. Pues a partir del 68 se dejaron de vender. Y aparte otro que yo siempre he manifestado, que otra de las implicaciones que tuvimos los Tlatelolcas del 68 fue el éxodo de muchos Tlatelolcas. Muchos Vecinos. de Uh-huh. plano, en el edificio Chihuahua, muchos de plano abandonaron sus habitaciones así, no pidieron liquidación, no pidieron nada, simplemente abandonaron sus departamentos, se fueron. Así es. Sin embargo, queda todavía la pregunta en el aire, ¿por qué la dirigencia del movimiento estudiantil, incluso hasta los mismos profesores, los profesores de la Vocacional 7, los profesores organizados en un comité pro defensa de las libertades, ¿por qué no protestaron por los muertos del 18-19 de septiembre? A ver, ya está pidiendo la palabra Cuauhtémoc, se la dejo con mucho gusto. A ver. Claro, gracias. Bueno, ¿sí se oye? Sí, adelante. Muy bien. En este entre las dos sesiones, tuve una conversación telefónica con dos protagonistas del 68, con Felipe Galván, que yo tenía la idea que había sido alumno de la Vocacional 7 en esa época, pero ahorita me aclaró que no, que él era ya de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero pues tenía esa procedencia de la Vocacional 7. Y hablé con Iván Jaime Uranga, que es uno de los 5 sobrevivientes de la noche del 18 de septiembre, ahí en la Vocacional 7. Entonces, él me dio datos muy interesantes que probablemente no sabíamos. Me dijo que el 29 de agosto, aproximadamente 30 personas
estuvieron disparando hacia la vocacional 7 desde la Plaza de las Tres Culturas, que esto fue una de las agresiones que sufrieron ahí, que luego el 31 de agosto les dispararon grupos que además traían un guante blanco en la mano desde San Juan de Letrán, que ahora es el eje central, y primero con gases y luego con rifles. Que el 21 de septiembre y el 22 de septiembre hubo intentos de toma por parte de la policía de la vocacional 7 y que no lo pudieron hacer porque muchos vecinos salieron de los edificios y fueron a protestar y se unieron a los muchachos y los protegieron, que gracias a la solidaridad de los vecinos que se manifestó prácticamente en las 4 fechas que les comento, 29 de agosto, 31 de agosto, 21 de septiembre y 22 de septiembre, porque dice que siempre llegaban vecinos a protegerlos o a tratar de protegerlos, que por ejemplo la noche del 29 de agosto, esto fue en la tarde, la agresión desde la plaza, como a las 7 de la noche más bien, y que numerosos vecinos llegaron y se quedaron ahí hasta la 1, 2 de la mañana, cuando ya tenían como la tranquilidad de que ya no iba a pasar nada y hasta entonces se retiraron. Los 5 que el 18 de septiembre se salvaron, me confirmó, estaban en el entonces auditorio de la escuela, que aparentemente estaba cerrado. El acceso no era como hoy por el eje, sino que se entraba desde adentro de la escuela. Y ellos, para estar tranquilos, los que se metieron ahí, 3 a la cafetería y 2 a los plafones del teatro o del auditorio, pues además se encontraron con vidrios rotos que les habían disparado balazos desde el interior de la vocacional 7, pero no se les ocurrió que ahí había estudiantes también y por eso se salvaron. Y les hice esa pregunta, le digo a Iván, oye, ¿y cómo fue que el consejo no se pronunció? Y me dijo, bueno, lo que sucede es que el consejo estaba desarticulado, cuando se perdió la sede de la ciudad universitaria, todo el mundo andaba huyendo, tratando de salvarse, y cuando se podían hacer reuniones, pues era para planear acciones inmediatas y no hubo la oportunidad, el tiempo, las condiciones como para que se hiciera un pronunciamiento. Dice, y eso nos incluye a nosotros mismos, que nos preocupábamos más por sobrevivir, por no ser detenidos, que en ese momento estar haciendo las denuncias. Entonces, ya me aclara que también que fue el 23 de septiembre cuando ya un contingente más grande de policías y soldados ocupan finalmente la vocacional 7 y ya no la vuelven a soltar. O sea, la vocacional 7, antes del 2 de octubre, pues ya estaba en manos del ejército y bueno, vamos para un futuro año, vamos a tener la oportunidad probablemente de tener esos testimonios en directo, pero yo ahorita quería compartir con ustedes, espero que se pueda ver una fotografía muy significativa. No sé si se alcanza a ver aquí. Se puede ver la vocacional 7, los edificios de Tlatelolco y los muchachos que están arriba en el techo de la vocacional en un extremo viendo hacia la Plaza de las Tres Culturas. Esta es una imagen pues muy poco conocida. ¿Sí se alcanzó a ver? Si acercas un poco más la fotografía a la cámara, a lo mejor la podemos apreciar mejor. Ahí ya se alcanza a ver ya un poco mejor. Sí, 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 ahí se ven los estudiantes en la azotea del edificio principal de la Boca 7. Y los edificios de Tlatelolco. Las torres, claro. ajá, sí, 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 sí.
Entonces, bueno, son imágenes que no se conocían. Es un libro que mañana se va a presentar ahí en el Complejo Cultural de Los Pinos y que tiene imágenes muy, muy impactantes. Otra que me parece interesante compartir es esta marcha que pueden identificar los edificios de Tlatelolco. Esto es previo al 2 de octubre. Esta marcha es del 5 de agosto, tercera marcha del movimiento estudiantil. Más de 70,000 estudiantes salieron de Zacatenco y pasaron por Tlatelolco para irse después hacia el casco de Santo Tomás. Tlatelolco, por la Boca 7 y por la actitud de los vecinos que eran muy solidarios, era un punto de referencia y un punto de encuentro. Y bueno, esta foto creo que sí ya es un poco más conocida. Esta corresponde al 2 de octubre, cuando se ve a los muchachos corriendo frente a la vocacional, tratando de ponerse a salvo, ¿no? Entonces, pues, estas imágenes son muy, muy elocuentes, y lo que me decía Iván, que mucho de lo combativo y del rol aglutinador que tuvo la Vocacional 7 se debió a la muy amplia solidaridad vecinal de Tlatelolco, de la comunidad de Tlatelolco. Entonces, esto es lo que habrá que ir rescatando para que un día tengamos la información suficiente como para que publiquemos un libro, a lo mejor con este título de La visión de los vecinos, en donde rescatemos este papel de la comunidad tlatelolca. Es un Sí, pendiente. claro. Sí, claro. Bueno, pues Sí, eso les quería compartir ahorita. sí, muchas gracias, Cuauhtémoc. Comentar, así como lo decía Luis y ahorita tú lo señalas, muchos estudiantes de Boca 7 y de otras instituciones educativas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues eran vecinos de Tlatelolco. Eso por una parte. Entonces, las familias de esos estudiantes, por supuesto que actuaron en defensa de sus hijos o de sus familiares, pero también vecinos que no tenían hijos en las escuelas. Yo también narro que mi mamá gritaba desde la ventana del departamento, gritaba, suéltenlos, los estudiantes no son delincuentes, suéltenlos, policías asesinos, los estudiantes no son delincuentes. Y bueno, pues mi mamá no tenía hijos en estas escuelas, pero se solidarizaba, como muchos vecinos, se solidarizaron con los estudiantes. Algunos vecinos que todavía nos mantenemos en comunicación, recuerdan que algunos amigos, niños y jóvenes ayudaban también a levantar piedras, hacer una especie como de montoncitos de piedras para que los estudiantes, cuando lo necesitaran, ahí tuvieran a la mano piedras para defenderse, que eran con lo poco que se podían defender. Y bueno, ahí hay, digamos, esa descripción de hechos. Hubo vecinos, a mí me consta también, que eran médicos y que atendieron a estudiantes heridos antes, durante el 2 de octubre y después del 2 de octubre, y que también con la misma actitud solidaria hicieron algún tipo de intervención, no diría que quirúrgica, pero sí primeros auxilios básicos para estudiantes que habían sido lesionados o habían sufrido algún tipo de descalabro, algún tipo de fractura, etcétera, etcétera. Y eran vecinos, médicos, enfermeras, solidarios con los estudiantes.
Bien, vamos a pasar a otra participación. No sé si Ignacio Arellano quiere tomar micrófono. Alguien, Mine, Miriam, Salvador, alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. No, pues bueno, de mi parte es felicitar a quienes nos están compartiendo estas experiencias nuevamente, porque dan una visión muy holística de sus apreciaciones. Es decir, no nada más tienen esta experiencia vecinal que también ya hemos escuchado desde otras miradas y que no dejan de ser también muy interesantes y muy valiosas, sino que aquí me da mucho gusto escuchar todo este marco sociopolítico que también incorporan a estas reflexiones en torno al 68, ¿no? Entonces, me da mucho gusto escuchar estas otras versiones, que son también muy importantes, y bueno, pues como dice el maestro Cuauhtémoc, poco a poco se irán vislumbrando, como es así la historia, ¿no? La historia desvela poco a poco y con los años diferentes situaciones que en el momento no se ven, sino que van apareciendo conforme pasa el tiempo, conforme pasan las administraciones, conforme hay más investigaciones también científicas respecto a algún fenómeno como fue este. Entonces, me parece muy interesante que a 53 años de este acontecimiento, pues sigan saliendo a la luz diferentes opiniones, diferente información sobre todo, ¿no? A mí me parece muy interesante este libro que pues a 53 años de lo ocurrido se va a estrenar o se va a presentar el día de mañana. Y pues por lo que nos comenta el maestro Cuauhtémoc, tiene incluso fotos e información inédita, ¿no? Entonces, creo que no, un hecho como estos, y que forma un hito en la historia de un país, pues no deja de sorprendernos y de darnos siempre cosas nuevas, ¿no? Sería mi percepción y agradezco mucho que nos hayan invitado a este diálogo, a esta conversación. Gracias. Al contrario, Miriam, muchas gracias a ti. Gracias por tu comentario, por tu presencia y tu participación aquí. ¿Alguien más? Adelante, está abierto el micrófono. Buenas tardes. Yo sí que quisiera comentar de que, bueno, yo creo que los tlatelolcas tenemos un compromiso de sacar, bien dicen, de las historias de los tlatelolcas. Efectivamente fueron hijos en aquel entonces que estudiaban en la vocacional a una parte y otro de la UNAM, y que bueno, de ahí se generan pues, varias amistades y relaciones sobre el conflicto. Es un tema que no se ha tocado mucho por los tlatelolcas. La mayor parte de los libros son al exterior y no al interior, que es también hay que ver esta parte mínima o mucha, que ve por qué la participación de los vecinos de echar agua, ¿no? No solamente agua caliente, sino otras cosas. Y esto pues se da y también los testimonios que no se han tenido o no se ha podido rescatar de las vivencias de los vecinos. Yo tuve hace 7 o 8 años una entrevista con una vecina de San Luis Potosí y me comentaba que de hecho lo publiqué en el periódico con Tlatelolco, me comentaba que no se podía hacer información de esta naturaleza en la situación que habían vivido, porque hay que recordar que en ese tiempo había mucha represión. O sea, la represión para decir algo o para para comentar, pues la represión era difícil, ¿no? O sea, aparte de la represión del Estado, también, teníamos un proceso educacional, una formación de los papás en esa época que no pueden hablar, o sea, cállate, no hables porque me van a despedir, o temas por el estilo. Y entonces, ese sí es un argumento de por qué no hay tanta información de esta parte de los vecinos o de las vecinas. Y obviamente también había hijos de funcionarios involucrados en el tema. Andaban ahí en la lucha, que obviamente por no aparecer sus nombres de sus hijos, pues era comprometer a algún funcionario del gobierno en ese instante. Y me comentaba que había un funcionario, un hijo, había una casa ahí en el edificio San Luis Potosí, en la entrada G, había un departamento de recámara donde ahí operaban los muchachos
ahí hacían todo. Y cuando llegan ya cuando se acercaban, o se acercó un día antes en la noche, hicieron que una fiesta, los convivieron ahí algunos gente de estudiantes y los durmieron y los sacaron. Entonces, yo creo que esta es historia de los vecinos, que esperemos rescatarlos porque también ya algunos no viven físicamente o ya no están en este mundo. Entonces, es muy difícil, ¿no? Y comentar, Sí. porque sí, la señora para que me hubiera dado la entrevista me tardó 3 años. O sea, no fue así, mañana te la doy, ¿no? Por la misma represión. Y cuando la entrevisté, pues empezó, era una terapia porque empezó a llorar, empezó a sufrir, o sea, y yo en esta entrevista que duró cerca de 45 minutos, yo no pregunté, nada más 2 o 3 cosas así, como gestos. ¿Y se publicó, Ignacio? ¿Se Sí, 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 publicó esta entrevista? sí lo publiqué, sí, efectivamente, lo publiqué, y queda una pendiente porque después me habló del día siguiente, pues no solamente en el momento cuando pasaba por su ventana, ¿no? Todo lo que vio, sino después del día siguiente, Sí. también fue un sufrir el día siguiente, porque no ¿En podían dónde salir. lo publicaste? ¿Ahí en Tlatelolco Noticias? En mi periódico con Tlatelolco. Ah, con Tlatelolco. Con Para Tlatelolco. buscarlo y para las personas que nos están escuchando, ahora que se haga la retransmisión de esta conversación, lo vamos a subir a YouTube, y para quienes estén interesados, pues para que busquen con Tlatelolco la entrevista que hiciste sobre este tema. Hay que recordar que el edificio San Luis Potosí es uno de los edificios también más cercanos a la Plaza de las Tres Culturas, atrás del 2 de abril y del 15 de septiembre. Ahí está el cuadro del San Luis Potosí, el edificio Tabasco, el edificio Estado de México. Son edificios que también los vecinos de esos edificios, también muy cercanos a la Boca 7, pues tienen muchos testimonios, vivieron de manera directa el conflicto. Y ¿Algo más? los Sí. vecinos que están alrededor de Tlatelolco, por ejemplo, también hay vecinos que no puedo contactar, no hemos coincidido, porque desafortunadamente con un vecino que está sobre la calle Allende, también él vivió de cerca de esto. Entonces, también los vecinos que están alrededor de Tlatelolco, que era poca También, sí, población, claro. ¿no? Entonces, sí, de alguna manera lo vieron de otra perspectiva. Y Así es. Así bueno, pues es. yo creo Muchas que la historia gracias. sigue, de que estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en unos minutos se termina el segundo bloque y vamos a abrir un tercer bloque. Les pido por favor su paciencia, que si se corta la transmisión con la misma liga que tenemos de Zoom, nos volvamos a conectar para un tercer bloque de 40 minutos y con eso vamos a concluir nuestra conversación de hoy. Adelante, Cuauhtémoc. Veo tu Bueno, mano levantada. Sí. No, caray. ya, no la bajó desde hace rato. Ah, eso Yo es. supe que había que bajar la mano. Eres un estudiante muy participativo, de esos que no bajan la mano durante Sí, toda la bueno, sesión. Está en la política de mano alzada. Yo quiero comentar nada más lo que Adelante, adelante, este, Luis. no sé exactamente, varía mucho el tiempo de ocupación que existió en Tlatelolco. Tú mencionas que fue hasta 2 semanas, pero hay versiones que duró hasta un mes. Recordemos que hay una foto que se difundió hace muchos años en el Universal, que salen unos vecinos escondiéndose y prendieron unas veladoras en En la el, plaza. en el Templo de Santiago, prendieron unas veladoras a manera de ofrenda, 2 de noviembre, y todavía lo hacían a escondidas. Esa fue la Entonces, un relevancia de mes esa foto. después, claro, un mes después, el 2 de Un mes octubre. después. Entonces, a lo mejor ya no fue tan evidente la ocupación, diríamos que a lo mejor ya no hubo tanquetas, ya no hubo nada de eso, pero sí, yo supongo que hubo una especie de vigilancia ya no tan estrecha, ¿no? Una vigilancia un poquito más
relajada, pero vigilancia y al fin y al cabo, ¿no? Porque esa foto fue la que reveló esa situación, que los muchachos salieron a unos jóvenes, se ven unos jóvenes ahí rezando, y lo hacían a escondidas, casi como después de la conquista, ¿no? Los indígenas que iban a adorar a sus ídolos, así igual a A escondidas. escondidas, como de manera subversiva, ¿no? Sí. Yo quiero compartir que yo recuerdo también imágenes de niño en esos días de vecinos del edificio Durango. Había dos médicos, son una pareja de doctor y doctora que vivían ahí y que cargaban flores blancas, pero cantidades así como de 50 flores blancas, y recuerdo que las llevaban hacia la plaza días después del 2 de octubre. Y así como esas, pues muchas manifestaciones de vecinos, como tú dices, con veladoras, con flores, que a pesar de el temor, a pesar de el ambiente represivo, el ambiente autoritario, pues se la jugaban para conmemorar o para pues guardar algún tipo de homenaje hacia los muertos. Cuauhtémoc, ¿ibas a decir algo? Ahí está la imagen exactamente, ahí está la imagen del auto, perdón, la imagen del auto incendiado y la planta baja del edificio Chihuahua, donde estaba efectivamente el local de ventas de departamentos. El papá de uno de nuestros amigos trabajó ahí como vendedor, por cierto, y ese incendio, nosotros vivíamos a 80 metros de ahí, en el edificio Durango. A nosotros de niños nos tocó ver ese incendio, que fue en la noche, efectivamente, y uno de nuestros amigos del edificio Chiapas, creo que estudiaba en la secundaria 16, participó en esa quema. Gracias, Luis, por compartir estas imágenes. Ahora sí, Cuauhtémoc, tienes el micrófono. Sí, lo que comentaba es de que en la conversación que tuve hace un rato con Iván Jaime, él me dio como la fecha en que ya la vocacional 7 fue ocupada por el ejército y la policía, el 23 de septiembre. A partir de entonces, ya la vocacional 7 pues estuvo en manos del gobierno, y es por eso que el 2 de octubre los elementos del Batallón Olimpia que provocaron la masacre al disparar, como se ve en la foto de ese soldado que está apuntando hacia arriba, porque de arriba le estaban disparando. Bueno, pues ya vamos a iniciar ya el tercer y último bloque de esta conversación. Así es que ya estamos nuevamente en esta sala de grabación y pues vamos a terminar de escuchar los testimonios, los comentarios, las reflexiones, las memorias, los recuerdos de las vecinas y los vecinos de Tlatelolco. Yo quisiera, estaba Cuauhtémoc al micrófono, a ver si ahorita se conecta nuevamente para que termine su idea en la parte final que nos estaba compartiendo en la parte final del bloque anterior. Aquí está la imagen que comentaba. Estas imágenes son de la parte del edificio, perdón, la parte del jardín que da hacia la Torre de Relaciones Exteriores
y una parte también es una parte de edificios de vecinos. Estaba el edificio, bueno, todavía están, aunque recortados, los edificios Querétaro y Guanajuato. Y entonces sí, es de llamar la atención que se estén dirigiendo o que se estén orientando los rifles hacia las ventanas de los edificios. Entonces, es de llamar la atención esto que comentamos hace un momento. Bien, yo tengo por aquí una última imagen que es de un libro también. Déjenme ubico bien la imagen para que la podamos visualizar. Es esta la imagen, ahora sí, ahí va, la voy a compartir, del libro. Aquí está. A ver si se puede ver con amplitud en esta. Bueno, ahí es mostrar toda la imagen, pero el 68, Memorial del 68, relato, producto del año de 1988, el movimiento estudiantil, jornada, testimonios, nuestros documentos breves, 3, 4 cuartillas aproximadamente, que son 70 testimonios que quedaron en este, tuve la fortuna, la suerte de que fue seleccionado. Originalmente los textos fueron publicados en un suplemento especial del diario La Jornada. La coordinación de este trabajo estuvo a cargo de Daniel Cassés, y en el año de 1993, a los 25 años de los sucesos del 68, aparece ese suplemento de los testimonios, aparece el libro, ya en forma de libro, como memorial del 68. Y el texto que yo tuve la suerte de que fuera seleccionado para su publicación se llama Los niños de Tlatelolco. Es una pequeña narración de lo que yo recuerdo y alcanzo a plasmar, en parte lo que yo vi, pero también en parte de la reconstrucción de muchas conversaciones que tuve a lo largo en la unidad Tlatelolco durante 25 años. Entonces, conversaciones con compañeros de las escuelas, con vecinos, con amigos, y hacemos una reconstrucción de lo que vivimos y lo que alcanzamos también a percibir. Entonces, comentar esto con ustedes, que también estamos presentes ahí en la literatura que hay sobre estos hechos. Y bueno, pues, por cierto, aquí nada más como anécdota, a mí me entregaron, creo que 6 ejemplares a cada autor, no hubo ninguna remuneración de ningún tipo, no es queja, nada más es una descripción de hechos. A mí me dieron como 6 ejemplares, yo los obsequié, y en este momento yo no cuento con el archivo de la UNAM. Una colega, profesora de la UNAM, me hizo favor de rescatar la portada, la contraportada, y estoy al pendiente a ver si un día de estos me hacen favor de hacer una copia escaneada de todo el libro, porque es difícil de conseguir. Yo he tratado de conseguirlo incluso con el mismo diario La Jornada, y me dicen que está totalmente agotado, que no hicieron una reedición de este volumen, y pues lo único que seguramente existe por ahí son libros en bibliotecas. Así es que el rescate de este material está muy interesante. Yo recomiendo mucho este libro porque hay vecinos y exvecinos que enviaron sus testimonios. Nada más, mi última participación, para dejar paso a sus conclusiones, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Hay una narración de alguno de los autores de los testimonios. De la imagen, ustedes recuerdan, hay una imagen muy famosa de uno de los mítines, no es el del 2 de octubre, uno de los mítines que hubo, me parece que hubo 2 previos al 2 de octubre, organizados por el Consejo Nacional de Huelga en Tlatelolco. Y hay una imagen
se ve el edificio Chihuahua y se ven los pisos tercero, sexto y noveno, en los descansos de los elevadores, a muchos chavos y estudiantes, vecinos, que están, digamos, asomados en el balcón o en la terraza de los pisos en donde se hacían los descansos de los elevadores, donde se abrían y cerraban las puertas de los elevadores. En esa imagen se ven, tercero, repito, donde estaban los oradores del movimiento, los líderes del movimiento. Desde ahí tomaban el micrófono, pero también se ve el sexto y el noveno piso. Y uno de los testigos, uno de los testimonios que se escribe en ese libro, dice: yo soy fulanito de tal, si ustedes ven la columna tal del piso tal, un chavo que está sentado con un suéter así, con las piernas ahí volando, estoy agarrado del barandal, ese soy yo. Así es, digamos, una anécdota que quiero compartir con ustedes de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, de una de las manifestaciones en donde pues había pues mucha participación, había presencia de vecinos, vecinas, además de estudiantes, residentes de Tlatelolco, pero también, por supuesto, residentes de otras partes de la ciudad. Bien, vamos a entrar a conclusiones. Les pido, por favor, unos 2 minutos de conclusiones para quienes gusten hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, yo quiero hacer un comentario, una conclusión. Yo creo que la gente de nuestra generación de esa época, de alguna manera u otra, nos tuvimos que formar en una de políticos, ¿no? Nos incluimos en la política. En mi caso, ahí, yo viví aquí, vi unas cosas, en su momento no lo entendía, tenía 9 años, entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Yo jugaba mucho fútbol en esa época, me iba a jugar en el Antonio Castro, que ahí empezó el fútbol de salón. Entonces, después de eso, pues a ver las tanquetas, a ver amigos que me enseñaron que su departamento sufre balazos y que se fueron, y no me expliqué, nunca supe por qué se habían ido en su momento. Bueno, entonces esta curiosidad pues se estaba formando políticamente. Y así como compañeros de generación de la primaria, secundaria, pues se van. Y aquí en Tlatelolco muchos políticos, mucha gente que también ha estado en la participación de la guerrilla, así como también ha estado en nuestra participación política. Y creo que es como se da la semilla de aquí en Tlatelolco, porque Tlatelolco somos un poquito políticos, ¿no? Y hay mucha generación y gente preparada que están en esas ramas, pero bueno, tiene algo así de qué pasó con esto. Y creo que esa sería la conclusión de las generaciones que vivimos, cuando tuvimos esa etapa y que buscamos algo mejor para Tlatelolco, ¿no? A pesar de todo lo que se dio, todo el silencio, represión del gobierno y obviamente pues también que no la represión en ese momento de la sociedad, no podemos hablar de nada, ¿no? Entonces ahí con el tiempo pues se da uno buscando los espacios. Creo que pues, sería mi conclusión en este término. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Mucho gusto nuevamente en saludarte. Y igualmente, pues, seguimos en contacto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Salvador, gracias. Tienes la mano levantada. Adelante. Sí, así es. Pues antes que nada, agradecerles pues el permitirme participar de esto y ver que todos los oradores de aquí están bien, están con bien. Agradezco sobre todo eso, hacerme parte de esto. Algo muy importante, yo recuerdo desde que era muy niño en la primaria, yo le preguntaba a la maestra, ¿no? ¿Qué pasó en el 2 de octubre? ¿Qué pasó en el 68? La maestra no sabía decirme nada más así de te paso rojo amanecer y párale de contar, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas experiencias, ver más allá, que me permitan nutrirme de ese conocimiento, a mí siempre me ha apasionado y sobre todo es también ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿De qué nos ha servido el 68?
de manera cultural, social, política, expresiva, porque no podemos decir que estemos en una muy buena época y desde siempre, ¿no? Una muy buena época de expresión. La expresión de cualquier aspecto siempre ha sido como un poco, a lo mejor ya no reprimida, pero siempre ha sido vista como, como que algo me incomoda, ¿no? Entonces, el 68 yo creo que nos debe servir para analizar como pueblo mexicano o de manera cultural a dónde vamos, porque pareciera que a las generaciones jóvenes ya se les olvidó o que a muchos al menos esa, bueno, pasó y ya, pero ¿qué me deja a mí? O sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a ver? Algo que le comentaba yo a mi mamá, creo que el 68 también fue como un parteaguas para que los gobiernos estuvieran reprime a la gente de una u otra manera, ¿no? Entonces, quien esté del color que sea, hemos vivido un 68 siempre, ¿no? Y actualmente no es la excepción, anteriormente no ha sido la excepción, siempre hemos tenido pues el caso de estudiantes, mujeres, jóvenes, gente perseguida, gente desaparecida. Yo creo que es algo muy difícil y que si no lo entendemos y que si no nos basamos en esta frase del ni perdón ni olvido, bueno, perdón es algo muy subjetivo, pero el olvido no se nos debe olvidar. ¿Qué nos deja? ¿Por qué seguimos permitiendo como sociedad que esto pase? ¿Por qué no nos unificamos como sociedad? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no pensamos que el de al lado también es como esta empatía, ¿no? Gracias a esa poca empatía tal vez hubo un batallón Olimpia que permitió irse de civil y decir que eran estudiantes y que fueron a provocar al ejército, y había un ejército y aquí había una línea divisoria y para dónde te haces, ¿no? Y al final del día la base de la pirámide es la que se afecta. Entonces, esto es lo que nos debe permitir. El 68 lo debemos conocer, pero también debemos aprender de él, ¿no? Y en generaciones futuras para no permitir que esta expresión, que esta clase media de la que hablaba Luis, ¿no? Tanto la clase media siempre ha sido una piedrita en el zapato, porque a lo mejor no la clase media económicamente, pero sí la clase que piensa, que lee, que se informa, la clase que estudia, la clase que no dice esto es blanco y ya, ¿no? A la clase que dices es blanco, ¿por qué? Entonces, la clase que cuestiona. Entonces, esto nunca le ha gustado a ningún gobierno, insisto, del color que sea. Y yo creo que eso nos debe dar pauta también para que digamos, ok, debemos ser un México que conoce, que vive su pasado, que aprende de él y pues cómo lo vamos a modificar o cómo vamos a permitir o vamos a dejar de permitir estas cosas, ¿no? Entonces, es algo que yo lo veo, lo analizo y yo quisiera que así fuera o que fuera encaminado a esto y que todos estos foros nos sirvieran para esto, y les agradezco muchísimo esta parte y bueno, esa es mi conclusión. ¿A dónde vamos después del 68? Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Valoramos tu participación, tus palabras y el hecho de que pues le preguntes a tu maestra de primaria y que no tenga mucha información es también significativo de esta frase que escuchamos siempre en la conmemoración de esta fecha. Se dice 2 de octubre no se olvida, pero sí se olvida. Tenemos ese enorme reto de evitar que esto se olvide, de rescatar estas historias, de aportar, de contribuir a que estas historias se amplifiquen, se divulguen y que no se repitan, por supuesto. Y bueno, pues si te recomendó Rojo Amanecer, pues te hizo una buena recomendación. Aquí nada más digo entre paréntesis, yo lo he platicado con mis estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y les digo que esa película estuvo muy bien hecha porque cuida muchos detalles de Tlatelolco. Hay una imagen en la película en donde el papá que es como retirado, el abuelo de la familia, como que es retirado militar, baja a revisar por qué no hay luz, por qué no hay energía eléctrica. ¿Recuerdan esa escena? Y lo que se muestra son unos, exactamente, un centro de lo que sería el centro de los switches de los edificios, ¿no?
que nosotros conocemos, que los edificios tienen sus centros de switches. Ese detalle lo cuidaron muy bien en la película. Y otro detalle que solamente los que vivimos en Tlatelolco podemos, digamos, reconocer como un buen detalle de la producción, las ventanas del departamento que se abren hacia afuera, ¿verdad? Y que esas ventanas que se abrían hacia afuera fueron modificadas por ahí de 1973, 1974, por las actuales ventanas que tienen los departamentos de todo el conjunto habitacional. Entonces, esas ventanas de marcolita, de solera negra que se abrían hacia afuera, se recuperan en la escena donde los muchachos se asoman, donde el niño, uno de los personajes de la película, que es un niño, que se asoma pues al parecer es uno de los edificios que da a la plaza. Entonces, son detalles interesantes. Ahí cierro el paréntesis. Muchas gracias. Cuauhtémoc, Luis, ¿alguien más? Ya estamos en el cierre. 2 minutos para concluir. Cada quien. No se oye, Cuauhtémoc. ¿Ya se escucha? Ahora sí ya. Ahora sí ya. Decía que este esfuerzo que empezamos hace 3 años para rescatar la visión de los vecinos en relación al 68, lo vamos a continuar porque definitivamente yo creo que es un vacío que hay que llenar y que poco a poco lo iremos haciendo, porque el 68, como tú decías, Carlos, tiene mucho que se ha escrito de lo que pasó afuera, pero para los que vivimos en Tlatelolco o han vivido en Tlatelolco o van a vivir en Tlatelolco, es muy importante recuperar este importante aspecto, ese importante trecho de la historia de Tlatelolco, que se entrelaza muy estrechamente, obviamente, con la historia nacional, pero que a nosotros como comunidad nos debe importar rescatar, porque es parte de nuestra historia, porque es una etapa fundamental de la historia de Tlatelolco, y hay muchas lecciones de solidaridad y participación comunitaria que deben rescatarse y que deben ser valores que sigamos promoviendo dentro de nuestra comunidad para que, a pesar de los cambios que nos dejó después el terremoto, la demolición de edificios y la nueva migración al exterior de muchos tlatelolcas, la comunidad mantenga incólumes sus principios básicos y sean principios de aplicación en la vida cotidiana que nos permita tener una mejor comunidad, una comunidad más amable, más generosa, más solidaria, por el bien de todos los que habitamos en Tlatelolco y de todos los que vengan a Tlatelolco en cualquier carácter de visitantes temporales o de más tiempo, y también para que esta comunidad pueda servir como ejemplo para otras comunidades que puedan también alcanzar mejores estadios de organización y participación comunitaria. Yo creo que esa es la importancia de lo que estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, y pues qué bueno a los que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestras actividades y los invitamos a que nos sigan acompañando y participando. Gracias a todos. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Seguimos ahí en esta tarea que tenemos de no perder nuestra memoria. Bienvenida, Diana Velasco. ¿Quieres participar? Con mucho gusto, está abierto el micrófono. O Luis, o quien guste.
2 minutitos por participante ya para hacer el cierre de este bloque y de esta conversación. Y yo quiero, mira, rápidamente, nosotros hace 3 años hicimos una jornada sobre el tema del 68 y invitamos a cronistas de la Ciudad de México y les pedimos que hablaran de Milpalta, los cronistas de Milpalta, bueno, los que están dentro de las 3 delegaciones, que hablaran de Tlatelolco. Y eso fue una experiencia muy importante porque el cronista de Iztapalapa habló de Tlatelolco, así como desde Iztapalapa, ahora estoy diciéndole cómo veían el movimiento del 68. Yo creo que es importante invitar a los cronistas y que sea al revés, que los cronistas hablen de Tlatelolco, ¿no? Porque esa visión también es importante. Pues han hablado intelectuales, han hablado obviamente la gente que participó, pero hay esa visión de otros colonos, de otros vecinos, que ven de su experiencia propia cómo vio Tlatelolco. Entonces sería un tema interesante que se tocar este punto, invitar a los cronistas, y de verdad que dejó un buen sabor de boca hace 3 años. Gracias. Bien, qué bueno que nos das esa sugerencia para retomarla más adelante. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿Alguien yo más? me escucho. ¿Me Adelante, escucho? adelante. Sí, sí se escucha. Bueno, pues muchas gracias. Tuve problemas aquí con mi computadora, pero estuve ahí arreglándomelas para darle seguimiento pues a esta disertación que tuvieron. Felicidades. Y bueno, yo quisiera eh, comentar una reflexión que mientras les escuchaba, em, pues teje uno ahí en el espacio los recuerdos y las visiones futuristas. Y lastimosamente me digo, en aquellos tiempos es el escenario que tengo yo, no bien estudiado, lo reconozco, pero imagino un México del 68 con una economía, si no pujante, relativamente estable, con un escenario social futurista, pues también engañosamente estable, y sin embargo, con una carencia de democracia, con una carencia de proyección libre de las ideas, de los caminos a seguir. Y bueno, que desemboca pues en toda esta situación lastimosa de violencia pues terrible contra nuestra juventud. Y me veo en el escenario de ahora y digo, bueno, es que pues el escenario sigue siendo pues también triste, sigue siendo inquietante y pues nada claro para nuestra juventud. Me pregunto cuando juventudes como las de Ayotzinapa puedan despertar en otros puntos del país, puedan reclamar al mismo tiempo en otros puntos del país, ¿qué cosa es lo que realmente tenemos en nuestro México en este momento? Yo no me quito de la cabeza que nuestro gobierno nació, este gobierno justamente, quien dirige nuestros destinos, nació en la vida política masiva, digamos, incrustada en el terreno a nivel nacional, justamente en ese terrible momento. ¿Cuáles son las referencias con las que ahora quien nos gobierna está llevando, con las que está llevando adelante este país? Me asusta que tenemos a mujeres luchando, me asustan los casos terribles que estamos escuchando, no solo en la prensa, porque nos engañan que todo lo feo nos llega a través de la prensa, no, en las redes también, digo, vayámonos a Netflix, a cualquier canal, cualquier medio de comunicación, vamos a ver todos los escenarios que se nos pintan. Por fortuna, ahora ya tenemos una comunicación más al alcance, más global, pero esto es justamente pues, lo que resulta inquietante, ¿no? Tanta información buena, mala, engañosa, tendenciosa. Sí,
Creo que Tlatelolco es un referente importantísimo porque marca futuros para nuestra ciudad, que es también y a su vez referente importante para nuestro país. Les invito, les pediría que sigan con este esfuerzo porque es necesario que lo hagan, es necesario que se conozca la realidad de primera mano y todavía tenemos en Tlatelolco gente que como ustedes vivió de manera presencial todos estos hechos y que pueden con la visión, con el conocimiento global que ahora tenemos a la mano, pueden forjar mejores referentes, mejores hilos conductores de acción para la juventud y la niñez que tenemos a la mano. Eso es todo y muchas gracias, felicidades, ojalá pues haya servido de algo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana Velasco, por compartir esta reflexión. Bien, estamos en el cierre. Muchísimas gracias a todos por su participación. ¿Alguien más que quiera decir unas palabras para terminar? Yo. Bueno. Adelante. Sí, nada más para buena manera de reflexión también. Bueno, ven que sí pude, yo no sabía, pero sí, siempre sí pude compartirles la imagen. Y yo digo, vean, ¿se imaginan la élite en ese momento, lo que les provocó esa imagen? Siendo en Tlatelolco, lo que se había preparado todo un escenario para abrirse el 12 de octubre del 68 y días previos ya se les estaba cayendo todo el andamiaje que habían, todo el escenario que habían creado. Y esta imagen para mí es muy impactante. Esa que les compartí. Entonces, bueno, la última reflexión que puedo compartir es que tuve la oportunidad de conocer a Valentín Campa. Hice una reunión, un compañero, un vecino, Raúl de la Torre, cuando andaba, él en ese entonces pertenecía al PMT, y entonces nos preparó una reunión con varios vecinos, entre ellos Sergio, fue en casa de Sergio Alcázar. Entonces ya cuando nos despedíamos, que en ese momento yo no entendía mucho, pero él dijo, estaba contento de la reunión que habíamos tenido y entonces nos dijo, así es, así somos, queremos más y más democracia, todos los días queremos más democracia. Entonces, ¿a qué es mi reflexión? Es que como a la pregunta que hacía Salvador, ¿qué sigue después del 68? Pues continuar peleando por la democracia. No importa el gobierno, el color en el que estemos, importa que los ciudadanos desde abajo, de verdad desde abajo, desde la base social, peleemos por la democracia. Siempre vamos a querer más democracia. No nos vamos a conformar nunca con la que estamos. Más y más y más democracia es la que estamos exigiendo. Y para nosotros que somos tlatelolcas, que como yo desde el principio les manifesté, yo no lo viví porque de hecho nosotros estábamos en la segunda sección. Los que vivieron esa de más candente, pues más vivencial, fue los vecinos que vivían de Lerdo para Reforma. Y nosotros los que vivíamos de Lerdo para Insurgentes, pues no lo vivimos tan dramáticamente. Entonces, nosotros como tlatelolcas no nos queda más que, de rescatar estas luchas, rescatar, que se mantengan vivas y que sigan un ejemplo. Yo insisto en que Tlatelolco nos ha costado crear una identidad propia. En 53 años nos ha costado un poco, porque hay mucho flujo no somos muy permanentes, diríamos, en los vecinos de Tlatelolco. Hay mucho que va de paso, pues, y eso nos ha costado. Y el 68 hubo un éxodo, como yo les decía, en el 85 hubo otro éxodo,
compañeros que yo no dejé de ver desde el 85, compañeros de la escuela, compañeros de vecinos, y entonces eso ha ido creando una especie de distanciamiento, pero bueno, este tipo de actividades que tenemos, gracias por tu iniciativa, Juan Carlos, de que seguimos planteándonos, seguimos viéndonos, y como dice Cuauhtémoc, hay que seguir en el esfuerzo de ir permeando nuestra visión, la visión de los vecinos. Y una vez entendiendo la visión de los vecinos, yo insisto también que se rompa un poco el monopolio del discurso que tienen los líderes tradicionales, y que poco se fijan en esto, y aunque se lo hemos dicho, poco se fijan en retoman pues la visión de los vecinos. Y entonces, bueno, poco a poco iremos permeando en esta situación de que se logre finalmente escuchar a los vecinos. Se habla mucho que institucionalmente, que la resistencia, que bla, 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 pero en ninguna ocasión le dan vuelta a la comunidad. En ninguna, ni cuando el 68, cuando el 85, cuando hablan de cualquier cuestión de Tlatelolco, jamás se habla del movimiento vecinal en Tlatelolco. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Esa era mi reflexión última. Bien, muchas gracias. Pues ahí tenemos una tarea enfrente todos, que es, bueno, para los que quieran participar, ¿verdad? De a ver si podemos armar un libro. Necesitamos ponernos a escribir y armar un libro sobre la visión de los vecinos. Ahí está un proyecto, ahí está una tarea para todos, y pues hay mucho que hacer. Y mientras tanto, pues para este 2 de octubre nosotros conmemoramos con esta conversación. Nosotros recordamos, nosotros rescatamos esta memoria desde la visión de los vecinos de Tlatelolco, de todos estos años, en la primera, en la segunda, en la tercera sección, en donde nos encontremos, fuera o dentro, actualmente de Tlatelolco. Seguimos interesados y seguimos siempre dispuestos a aportar para el rescate de estas historias. Les agradecemos mucho su participación. En obvio del tiempo, pues vamos a dar por concluida esta sesión. Y pues ojalá que nos podamos ver pronto. A las personas que ven el video en YouTube, les agradecemos también que nos puedan escribir por ahí sus comentarios, sus aportaciones. Si hay algún otro testimonio, con mucho gusto que nos puedan escribir ahí en la zona de comentarios de estos videos. Muchísimas gracias a todos, les enviamos un abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas Gracias. tardes.